Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. Hoy quiero continuar con mi serie de mini consejos sobre 3D. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo evitar que nos aparezca este característico problema de los halos en imágenes donde hemos sustituido nuestro fondo. Esto se debe a un error en la configuración de nuestro motor o en una decisión errónea durante el proceso de render. Cuando hacemos 3D hay un montón de decisiones que son fruto de una decisión artística, ¿vale? Por ejemplo, pues cómo preferimos trabajar, qué estética nos gusta más o cómo nos encontramos más cómodos trabajando. Pero hay algunos errores que son simplemente desconocimiento de cuestiones básicas en 3D. Este es un perfecto ejemplo de esto. Si os está apareciendo este problema en vuestros renders, hay un problema de base en vuestro trabajo. Se puede solucionar, podemos intentar, por ejemplo, en nuestros programas de postproducción, pues hacer infinidad de cosas, hay montones de tutoriales que nos dan consejos sobre cómo eliminar este error, etc. Pero esto, en mi opinión, son chapuzas, ¿de acuerdo? No debería de haber aparecido el problema en primer lugar. Entonces vamos a centrarnos en este tutorial en comprender por qué se presenta este problema y cómo se evita que aparezca cuando renderizamos nuestras imágenes. Para poder explicaros un poquito mejor a qué se debe este problema y cómo lo podemos solucionar en las diferentes herramientas de composición, os he preparado tres imágenes. En la primera imagen tenemos un render con el cielo presente en el render, pero no tenemos anti-aliasing. Si no sabéis lo que es el anti-aliasing, podéis encontrar varios tutoriales en este canal donde os hablo un poco de qué es anti-aliasing, qué problemas causa y cómo se puede controlar. Voy a asumir, para poder seguir con este tutorial de forma rápida, que todo el mundo tiene una serie de nociones básicas. El siguiente render que tenemos preparado aquí es lo mismo, tenemos nuestro render con el fondo presente en la imagen durante el render, pero en esta ocasión sí tenemos anti-aliasing. Y por último tenemos una imagen con anti-aliasing y con el fondo negro, que como vamos a ver a continuación, esta sería la solución y la manera en la que debemos de trabajar en 3D cuando queremos sustituir el fondo en nuestra imagen. En la imagen en la que no tenemos anti-aliasing, si nosotros observamos el canal alfa, vamos a desactivar los canales RGB y a concentrarnos un momento en el canal alfa. Si nos acercamos lo suficiente, veremos que al no tener anti-aliasing, solamente hay dos posibles valores para los píxeles de esta imagen, que son blanco o negro. Tenemos 100% de presencia de nuestra imagen, por ejemplo, y 0%, o transparente y opaco, ¿de acuerdo? Estas son las dos únicas posibilidades que tiene una imagen que no tiene anti-aliasing. En este tipo de imágenes no vamos a tener problemas al sustituir nuestros fondos. Aquí os tengo la imagen con su alfa ya cargado. Si nosotros ahora mismo aquí en este fondo, por ejemplo, decidimos poner lo que sea, no se nos va a presentar ningún problema. Puede ser un color todo lo llamativo que vosotros queráis. No vamos a tener problemas de halos en nuestra imagen, ¿de acuerdo? Pero evidentemente nosotros no queremos renderizar sin anti-aliasing porque es feísimo, como podéis ver aquí. Pero esto ya os da una pista de qué es lo que está produciendo el problema. El problema lo está produciendo precisamente el anti-aliasing. Si nosotros nos vamos a nuestra imagen que sí tiene anti-aliasing y estudiamos su canal alfa, veréis que además de tener colores blancos y colores negros, ahora tenemos píxeles semi-transparentes. Esto nos resuelve el problema que se presenta en los renders sin anti-aliasing, esas aristas dentadas, esa falta de detalles, etc. Pero nos introduce un nuevo problema, y es que si este píxel, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que no es ni blanco ni negro, sino que es semi-transparente, si yo durante mi proceso de render tengo un fondo colocado en esta imagen, lo estoy viendo a través de este píxel. Este píxel semi-transparente tiene almacenada parte del color del fondo, de manera que cuando yo lo sustituya por otro fondo diferente, aquí voy a tener un problema. La manera de solucionar este problema es muy sencilla. Simplemente renderizamos nuestra imagen con el fondo negro, o lo que es lo mismo, con ninguna información en el fondo. De manera que en esta imagen que tiene el fondo negro, si yo analizo mi canal alfa, este píxel que es semi-transparente no va a tener ninguna información del fondo en mi imagen. Y cuando yo sustituya el fondo por uno nuevo, no se me va a presentar
ningún problema. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos nuestra imagen, por ejemplo, sin anti-aliasing. Como veis, podemos hacer lo que queramos al sustituir el fondo, no hay ningún problema. Aquí tenemos nuestra imagen que sí tiene anti-aliasing. Y como vais a ver, si nosotros decidimos aquí introducir un fondo diferente, tenemos muchos problemas, porque en esos píxeles semi-transparentes estamos viendo parte del fondo original que tenía esta imagen. Y si nosotros nos vamos a nuestro render con nuestro fondo negro, veréis que podemos sustituir el fondo y no vamos a tener ningún problema de ningún tipo de halos en esta imagen. Esta sería la forma correcta de trabajar siempre en 3D cuando tenemos imágenes con transparencia. Ya os he comentado que evidentemente en las situaciones, digamos, donde esto no es muy grave, podemos intentar solucionarlo en post. Hay aquí, por ejemplo, dentro de Photoshop tenemos las escenas de Fringe que nos permiten pues, eliminar ese problema, pero como os podéis fijar aquí, no es ni mucho menos perfecto. Puede disimularse si estamos usando un fondo similar al original, pero desde luego no me parece que sea la mejor opción cuando hay una manera de trabajar que es la que funciona 100% siempre. Otro aspecto importante que tenéis que considerar es que cuando nosotros cargamos una imagen en Photoshop, podemos cargarla de dos maneras. Si la cargamos con transparencia, automáticamente el software nos va a dar el alfa premultiplicado, que es lo que a nosotros nos interesa, no vamos a tener que hacer nada. Y si la cargamos con el canal alfa como un canal independiente, vamos a tener problemas si estamos trabajando con fondos negros, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, por ejemplo. Aquí tenemos nuestro fondo negro, pero cuando hemos cargado la imagen, la hemos cargado con el fondo negro implícito en la imagen y con el canal alfa por separado, ¿vale? Aquí está el canal alfa. De manera que si yo, por ejemplo, intento utilizar ese canal alfa como máscara para mi imagen original y creamos aquí una capa para poder ponerle un fondo, por ejemplo, vais a ver que tenemos el problema contrario. Tenemos un pequeño halo negro, ¿de acuerdo? Eso es porque el alfa no está premultiplicado. No es lo más recomendable. Si cargáis vuestra imagen, cuando la abrís vosotros y le decís que sea transparente, no vais a tener este problema, ¿vale? Simplemente la vais a cargar y no vais a tener ese problema. Pero si por la razón que sea estáis trabajando con una imagen con el fondo negro y no habéis cargado la imagen de esta manera, o sea, vuestro fondo negro está presente, podemos hacer algo que en Photoshop es un poco engorroso, en otras aplicaciones es tan sencillo como marcar una opción, pero en Photoshop es un poco engorroso. Lo que tenemos que hacer es simplemente, por ejemplo, imaginaros que nosotros queremos que nuestro fondo sea este simulacro de cielo que yo voy a crear aquí ahora. Vamos a dibujarlo con un degradado, por ejemplo. Y esto está como añadir. Vamos a ponerlo como normal. Creamos nuestro cielo. Veis que está aquí en el fondo. Y lo que tendríamos que hacer es, en nuestro alfa, nuestra capa de alfa, crear un mate en nuestro cielo original, un mate negro. Vamos a rellenarlo con un negro 100% sólido. Y este va a ser nuestro nuevo fondo. Ahora, cuando nosotros pongamos nuestra capa en modo añadir, ya no vamos a tener este halo negro en nuestras imágenes. Esto hay que hacerlo así en Photoshop, pero no hay que hacerlo así en la mayoría de plataformas de composición, ¿de acuerdo? En la mayoría de plataformas de composición es suficiente con marcar una opción para conseguir este resultado. De manera que, como podéis ver, si se nos está presentando alguno de estos dos problemas, o bien halos blancos o bien halos negros en nuestra imagen, muy probablemente es porque estamos haciendo algo mal durante el proceso de render. La solución es renderizar nuestras imágenes con el fondo negro y sustituir el fondo en postproducción. Vamos a hacer un repaso de cuál sería el procedimiento a seguir cuando renderizamos nuestra imagen con fondo negro para poder sustituir su fondo en Photoshop. Simplemente la abrimos dentro de Photoshop. Si no queremos hacer ningún paso extra, cargamos su alfa como transparencia. De manera que aquí ya nosotros tenemos nuestra imagen con su canal de transparencia perfectamente correcto. Y creamos nuestra capa de fondo y simplemente pues la sustituimos. Vamos a crear un cielo de mentira.
Y como veis, no hay ningún problema. No se debería de presentar ningún tipo de halo ni nada por el estilo. Es lo normal, así es como se suele trabajar y como veis no hay que hacer nada especial, no es difícil, es lo sencillo, ¿de acuerdo? Trabajar de otra manera es complicarse la vida sin necesidad. Otra posibilidad que tenemos, si por la razón que sea preferís cargar vuestro canal alfa como un canal independiente, abrimos nuestra imagen, tiene su fondo negro y ahora en lugar de utilizar el canal alfa directamente sobre nuestro beauty, tenemos que crear un mate sobre nuestro fondo, de manera que creamos nuestra capa de fondo, que en este caso va a ser la misma que teníamos antes, siempre la creo al revés, y ahora con el canal alfa creamos un mate negro sobre nuestro fondo. Perdón, sobre nuestro fondo. Y simplemente nuestra imagen original la colocamos en modo añadir sobre nuestro fondo con su mate incorporado. Eso nos evita cualquier tipo de problema de fondo en nuestras imágenes cuando tenemos el canal alfa por separado. Para que podáis ver la diferencia, vamos a crear una nueva capa. Vamos a poner esto en modo normal. Vamos a volver a crear nuestro cielo. En esta capa. Y ahora vamos a cargar nuestro canal alfa en nuestra imagen original como una máscara, por ejemplo. Y como veis, se nos presenta un problema de halos negros, ¿de acuerdo? De manera que tenemos estas dos posibilidades. O cargamos directamente el alfa en Photoshop o hacemos este pequeño truco para premultiplicar el alfa dentro de Photoshop. Como os comento, en otras aplicaciones de postproducción no es necesario y es mucho más sencillo. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en este tipo de información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.